concepto para ustedes, así lo que les venga a la mente luego. ¿Qué son las finanzas? Dinero. Organización de dinero. Ok. Alguien dijo muy bien, dinero. No le busquen más. ¿Qué me diga organización, forma de hacerlo crecer, forma de invertirlo, forma de manejarlo? Bueno, eso ya es una ramificación. Pero lo primero es dinero. ¿Qué otra cosa nos puede reflejar dentro de una empresa? Porque vamos a encaminar siempre todo esto a empresa. ¿Sí? ¿Qué son empresas? Una iniciativa privada. Porque el gobierno, el peor administrador de empresas. ¿Vale? ¿Qué más nos dice finanzas? Si dijimos dinero, ¿qué les viene a la mente? ¿Dónde debemos reflejar a las finanzas? Dentro de lo que es una empresa. Una empresa cuando inicia, para que les aclare más de allá, cuando inicia, ¿qué es lo que aporta cuando inicia una empresa? Capital. ¿Muy bien? Y otra cosa que la empresa genera y que al final del camino se vuelve un gasto para que pueda producir, para que pueda crecer, para que se pueda establecer. ¿Cómo se le llama eso? Inversión. A ver si sabe. Y sin buscarle más. Eso es finanzas. ¿Vale? Lo demás, bueno, ya lo vamos a ramificar, ya lo vamos a ver características, ya vamos a ver para qué nos sirven las finanzas. ¿Vale? Y aquí, al ya entender qué son las finanzas, ¿verdad? Vamos a la parte medular, ¿no? Que nos dice el temario y que yo les tengo que decir por qué, porque esto lo vamos a incluir. Y dentro de eso, ustedes van a saber cómo mover su dinero, cómo hacerlo crecer, cómo endrogarse en el banco, que el banco los mantenga y que les dé todos los beneficios que da obtener un crédito. Sí. Vamos a trabajar sobre la administración financiera, ¿no? Y obviamente, ¿de qué? Aquí lo dice el programa, una entidad. Yo le voy a llamar, porque a mí no me gusta aceptar conceptos tan técnicos, yo lo voy a llamar administración financiera, y así se los pongo de mi changarro. ¿Vale? ¿Por qué digo changarro? Bueno, así decía aquel cuando vivimos en la época de Foxilandia, que fue la peor, ¿verdad? Bueno, así fue. El negocio que podamos nosotros implementar y establecer va a ser en qué objeto y medida de la actividad que yo le quiera dar, ¿verdad? Y para poder llegar a eso, debemos de establecer una administración, ¿no? Y dentro de la administración financiera, debemos de establecer controles, procesos y procedimientos. Entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer en mi changarro, ¿verdad? Tenemos que generarle un aspecto inmediatamente, ¿no? Capital. Pues que se me ocurre asociarme con alguien, ¿no? Porque pues así es esto. Que hoy día ya pueden hacer su empresa unipersonal, ¿no? Si no lo saben, y si ya algunos lo saben, la Secretaría de Economía ya hace algunos ayeres estableció que podemos establecer unas empresas llamadas SAS, y ustedes se pueden elevar, desgraciadamente están muy limitadas, muy fiscalizadas, pero pues bueno, como estrategia se pueden establecer para empezar un negocio, ¿vale? Y dentro de eso, obviamente, de los socios, debemos de establecer, como todo, un organigrama, ¿verdad? El organigrama, ¿qué nos define? La estructura. ¿Qué? ¿Qué más? Y las jerarquías. Ok, jerarquía. ¿Y qué más? Impuestos, bueno, impuestos a son las jerarquías. Esas son las jerarquías. Algo muy importante. Una asignación de funciones. ¿Vale? ¿Y qué creen? Dentro de esta asignación de funciones, nosotros como contadores, ¿dónde creen que estamos? Está arriba. Tú lo has dicho, deberíamos de estar hasta arriba. Pero ahí te voy a armar una, rápido.
La primera, pues obviamente, ¿quiénes son? Los socios, ¿no? Y de los socios emanan una administración. Fíjate, los administradores son más arriba que nosotros. Dentro de los administradores, como usted lo dice, herencias, ¿verdad? Y jefaturas. Y después de ahí viene alguien que le llaman tesorero, ¿verdad? Y alguien que le llaman contralor. Y esos dos son contadores, ¿cómo ven? O financieros, como le quieran llamar, ¿verdad? ¿Vieron cómo somos la base más abajo de jerarquía dentro de mi changarro? ¿Sabían eso? ¿Sabían eso? Qué feo, ¿no? Qué feo caer en eso, pero bueno, así nos ha establecido la administración financiera, no yo, ¿eh? Yo para mí dentro de mi changarro soy esto, ¿no? ¿Por qué? Porque mi despacho de contador me dedico a administrar, me dedico a gerenciar, me dedico a liderar, me dedico a supervisar. ¿Y en qué no me dedico, verdad? Ahí por ahí tengo testigos. Y bueno, dentro de estas funciones y estableciendo un organigrama, ¿qué nos dice después la administración financiera? Que debemos de generar un proceso, ¿verdad? Donde determinemos el proceso de un control interno y administrativo. ¿Bien? Y me va a decir, ¿pues eso qué? ¿Cómo para qué? ¿Para qué nos va a servir? Así, como siempre les digo, lo que les venga a su mente, porque aquí no se trata de que lo sepan todo, se trata de que aprendamos juntos. ¿Qué les viene a la mente un proceso de control interno y administrativo? Normas, actividades que se tienen que realizar, ¿no? Reglamentos. Cumplimientos. Tiempos. Pero ¿cómo lo podríamos establecer más rápidamente? Así, cuando decimos. Cuando tallamos la mano, después de contar 20,000 billetes, ¿qué nos dice? Aparte del cajero. Aparte del cajero. Esto, nosotros tenemos que hacer un proceso de crecimiento. Y para pronto, ¿qué significa el dinero? Riqueza también, se me olvidó ponerlo aquí. Cuartos de puntos, finanzas, riqueza. Hasta ahorita se me vino a la mente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente cuando nosotros establecemos un changarro, le metemos un capital, generamos inversión y vamos a establecer nuestro organigrama para poder establecer funciones y poder dedicarnos al objeto o la actividad económica que nosotros deseamos, inmediatamente tenemos que establecer cómo vamos a hacer para crecer nuestra riqueza, ¿no? Si no, ¿para qué establecemos un changarro? ¿No? ¿Y qué nos dicen las finanzas? ¿Qué nos dicen las finanzas? Que para conocer, ¿verdad?, el crecimiento del dinero, ¿dónde lo vemos reflejado? ¿Qué documento entregan, en este caso, los contadores, para poder ver reflejada esa riqueza? ¿Okay? ¿Pero cómo se le llaman comúnmente a ese complemento del estado de resultados? Que hoy adornadamente le llaman, y lo voy a poner aquí, y ustedes me lo van a complementar. Estado de resultados. Ese es el complemento, como le dije, estado de posición. Y lo dice aquí, ¿verdad? Financiera, ¿verdad? Las finanzas, ¿verdad? Sí, el estado de resultados es un complemento que nos da
la información de lo que ingresé, gasté y generé de utilidad. Porque para eso están creadas las empresas, ¿no? Hay aquella que diga, ay, llevo 5 años de pérdida, ¿tú cómo le haces? ¿No? Una empresa, ya les va, es una lectura económica, porque dicen que las finanzas van ligadas a la economía. Yo no sé quién dijo esa barbaridad, pero vamos a creer. ¿En qué tiempo ustedes creen, y ya hablaron ustedes de los procesos, en qué tiempo, así se les hace a ustedes creíbles, que pueda yo recuperar mi inversión o mi capital dentro de un 2 años. aproximadamente? Y bien dicho, normalmente yo tengo que ver reflejadas utilidades de 2 a 3 años, ¿verdad? Esto es utilidad. No sé si te voy a creer que tus 2 primeros años operativos, pues puedes tener pérdida. ¿Por qué? Porque dentro de una actividad económica ya globalizada, para darme a conocer, para darme a promover o simplemente entrar a un mercado, ese tiempo me va a costar. ¿Vale? Profe, de 2 a 3 años es cuando recuperas tu inversión y a partir de ahí ya ves tu utilidad. Claro. ¿Por qué? Porque dirán muchos, bueno, es puro gasto, y pura inversión. No. Porque dentro de cada periodo, si podemos implementar un proceso de control interno y administrativo, ¿qué nos va a dar de entrada? Y yo lo acaban de decir, un ingreso, ¿verdad? Y dentro del ingreso ya debemos de haber establecido un presupuesto, ¿verdad? Y dentro de ese presupuesto debimos de haber establecido un control interno. Aquel que no establezca estas bases dentro de su negocio, pues mejor que se despida y se dedique a vender pepitas o tamales en una esquina. ¿Vale? ¿Por qué? Porque son las bases para que las finanzas o el dinero o mi riqueza la haga crecer. ¿Sí? Y si no pueden, pues como les digo, si en 3 años estoy poniendo tiempo tope, no están viendo resultados, ¿no? Creo que muchos se dieron cuenta ahora que vivimos esta época de pandemia, y que se dieron cuenta que muchas empresas murieron, pero nacieron otras de temporalidad. ¿Quién me puede decir una empresa, y precisamente acaba de ir un cliente a decirme, hombre, en el COVID nos fue, hombre, no nos dábamos abasto con ese servicio? Los repartidores, Bueno, ya te iba a decir, a ver, tradúcemelo por favor, porque no te entiendo. Tú lo has dicho, crecieron lo que fueron la repartición, sobre todo en las plataformas, ¿verdad? De todo tipo. las ventas en línea, Exactamente, las ventas en línea. los juegos en línea, Así es. Sí. Entonces, ¿eso qué significa? Que la economía, para que crezca, debemos de ver cómo se está globalizando el mundo. ¿Sí? No nada más se trata de que las finanzas sean basadas en esos conceptos, o en esos términos, o en esos preceptos básicos. Tenemos que tener siempre esto, un proceso de control interno y administración. ¿Vale? Les estoy dando, no una, varias acepciones, y que obviamente de ahí partamos para poder ir ramificando lo que viene de aquí, ¿no? ¿Y para qué van a servir las finanzas? ¿Para qué van a servir los tesoreros y contralores? ¿Vale? Dentro de un changarro. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Para seguirme a lo que sigue. Sí. ¿Vale? Esto, obviamente, y debemos de tenerlo bien definido, lo tenemos que empezar a manifestar dentro de lo que son, ya viene ya la parte bonita, la que me gusta, la que me encanta, lo tenemos que ver reflejado aquí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Para qué nos sirve un estado de posición financiera, en este caso a los socios o administradores? Para la toma de decisiones.
Y si tomamos decisiones, ¿para qué va a ser? Para establecer qué. ¿Estrategias? Crecimiento. No sé, Proceso. Procesos de control. eso nunca va a terminar. ¿Por qué? Es cíclico. Así como establecemos el primero, tenemos que corregir el segundo, tenemos que darle parte al tercero, y el cuarto, el que llega al cuarto y no le dio resultado, vuelvo a repetir, se va. ¿No? Porque aquí no hay nada más de... No. Tenemos que entender que si establecemos eso, tienen que dar la partitura de tomar la decisión correcta, en donde vemos, dentro de, obviamente, este informe financiero, dónde tengo mis deficiencias, dónde tengo mis oportunidades y dónde le tengo que ajustar a mis costos para que me genere mucha utilidad. ¿Sí? Sobre todo hoy día, y hay que entenderlo, el dinero lo podemos hacer crecer, ustedes dicen a qué escala, ¿no? Nada de que va a haber recesión. ¿Por qué hay recesión? ¿Ustedes saben por qué hay recesión? Y no se les platico en dos palabras. Por exceso de dinero. ¿Sí? El dinero ha venido a partirnos el queso, como no tienen idea. ¿A qué me refiero? Que desgraciadamente hoy han oído por ahí, ¿verdad? Hay algo que se le ha estado llamando y virtualmente el Bitcoin. ¿Han oído de él? Sí, sí. ¿Ustedes creen que eso puede ser nuestro instrumento de cambio a futuro? Para nada. ¿Por qué? Para nada. Porque es una moneda que el valor se lo lleva a la demanda. Constantemente. Es una moneda muy inestable. O sea, no tienen un valor. Nunca va a tener un valor fijo. ¿Alguien más? Ahorita te levantas. Sí, hay que respetar su punto de vista, pero yo le voy a dar el mío. Yo digo que sí, porque bueno, yo lo veo por la cuestión tecnológica, estamos ahora sí que avanzando, al rato ya ni siquiera se van a usar las monedas físicas ni los billetes, así como ahorita ya se usan las transferencias, al rato va a llegar a, o sea, a lo mejor no el Bitcoin, sino otro tipo de moneda que la reemplace a la normal. A menos de que sea un mercado en donde constantemente, como la bolsa de valores a cada segundo esté cambiando, ocuparíamos el Bitcoin. Pero ahorita no es como ver. Es que no creo que sea realmente está muy inestable. Ahí les va y suscríbanse a un... Ya ven que en YouTube... ¿Podcast? No, en YouTube hay muchos tutoriales de otras cosas. Se llama Inversor Global. Suscríbanse. ¿El qué? Inversor global. Les va a servir porque me van a dar partitura. Yo lo escucho diario me manda alertas. Precisamente las finanzas. Curiosamente ese programa o esa gente que se dedica son argentinos, ¿verdad? Son los más guapos, sencillitos, carismáticos del mundo. Entonces, ellos hablan de que el Bitcoin se va a venir a posicionar como el medio de intercambio y como nuestra moneda virtual en todo el mundo. ¿Sí? Y no estoy hablando de aquí a 10 años, de aquí a 20 años. No sabemos, ¿eh? Ya se posicionó por lo menos en gran parte de todo lo que es Asia y Sudáfrica. Paraísos fiscales, claro está, ¿verdad? Qué curioso. El Bitcoin va de la mano de lo que no quiere la Organización Mundial de Economía, que es la OCDE, donde nos regula todas las leyes y las contribuciones del ser humano para el mundo, ¿verdad? Pero bueno. El Bitcoin es una moneda virtual. ¿Por qué va a haber recesión? No va a haber, desgraciadamente, que la gran potencia que tenemos enfrente, en nuestro país, en el norte, ha despedido tanto dinero. Yo creo que, y tú que viajas, no me dejarás mentir, que el dólar se ha posicionado en todos lados. Y mientras tengamos un exceso de dinero en todos lados,
¿Qué quiere decir? Que no hay economía que crezca, ¿verdad? Que no hay respeto, como dicen, a la soberanía. No sé qué le pueden llamar soberanía. Simple y sencillamente, hoy día ya todo está conversado. Hoy día ya perdimos el valor de lo que significa hacer operaciones y transacciones a una moneda. Y la moneda que no rige es el dólar, ¿no? Aquí y en China. ¿Por qué creen que vino el COVID? Porque China estaba creciendo brutalmente, ¿no? Y si se acuerdan de dónde salió y la historia que armaron, todo lo demás, ¿verdad? ¿Han oído de China últimamente? No. ¿Qué han oído de China? Bueno, pues puro tema de salud, ¿no? Sí. Que están jodidos y no pueden levantar, porque el COVID no, allá el COVID todavía no se levanta. Así es. Volvieron a Entonces, ¿qué quiso decir? El primer mundo dijo, pues hay que aplastar a los orientales antes de que nos frieguen, ¿no? Así de fácil. Los chinos ya los tenían gobernados, por lo menos toda América ya estaba gobernada por los chinos. ¿Qué significa? Que iba a haber una globalización pareja de competencia, ¿no? No estoy diciendo con eso que iba a ser algo malo. ¿Qué va? Que los chinos siempre trabajaron más por fuerza que por inteligencia, pero bueno, así es esto, de la economía, de la cuarta T. Entonces, la moneda virtual Bitcoin, y yo, fíjense que yo era enemigo, pero ahora que empiezo a ir estos flandreques y empiezo a analizar y empiezo a estudiar un poquito de las finanzas, no es que no me guste, pero cada que me voy enterando digo, che, pues ya, mi dinero, mira, ya perdió valor, no traigo ni una moneda. Pues sí, porque simple y sencillamente, si nosotros el peso valiera lo que valiera, seríamos otro nivel, ¿no? Y no me refiero al peso, me refiero a todas las monedas establecidas en cada país. Entonces, sus finanzas, ¿qué dirían? ¿Son sanas? ¿No habría recesión? ¿Qué significa? Que el dólar, al haber un uso excesivo en todos los países, ¿qué genera? Que ya nadie quiera hacer intercambios, trueques, consumo, demanda de productos. ¿Por qué? Porque ¿qué se tasa? En dólar, no en mi moneda. Entonces, ¿eso qué significa? Que empieza a haber escasez, carestía, que empieza a haber enriquecimiento nada más. Como dicen, no queríamos generar monopolios. ¿No decían eso? Hasta establecieron leyes para que no hubiera. Y hoy día los monopolios son los que nos están, mira, comiendo, ¿no? Escuchan esa del inversor global, me van a dar la razón. De ahí salió ese tema que Argentina ya se va a dolarizar. Ha sido un país que ha sido impactado brutalmente en lo que es su economía, sus gobernantes han robado peor que aquí que en México, y que obviamente hoy día están volteando a ver que el Bitcoin sea su moneda como medio de cambio. Que ya hay algunos países que ya la establecieron, por ejemplo El Salvador. Pero El Salvador, digo, si su economía, vamos a decir, es casi la 10ª parte de lo que es México, por hacer un comparativo, ¿para qué establecen un Bitcoin si primero no establecieron normas dentro y procedimientos de compra y venta dentro de lo que es su mercado interno? ¿Y quién le va a entrar al Bitcoin? Lo único que hicieron fue establecer un estado narcopolítico en donde los narcos son los que mueven ahí el tepache y que el Bitcoin pues vino a fregar a todo el pueblo. Pero bueno, tuvieron la idea que eso es bueno, pero la arriesgue, jodieron a todo su pueblo. Pero bueno, y así como esa historia también hay una en Sudáfrica, pero pues bueno, hay leerlo, hay googleenlo, yo siempre les digo googleen. Hoy día en internet tenemos una herramienta de veras brutal, pero todo lo que escuchen ahí, no crean todo. Ahí están los libros para documentarse. Los libros nos dan en parte siempre el conocimiento y las bases de una historia. Y quien no sepa su historia, pues siempre sencillamente está fregado para cualquier crecimiento, y vamos a decir, financiero, que es la economía, ¿verdad? ¿Vale? Sí. Entonces, retomando, estado de posición financiera. Dentro de lo que es el estado de posición financiera, ¿cómo podemos establecer, verdad? Y ustedes díganme qué les viene a la mente para ver si todavía les enseñaron. ¿A ustedes ya no les tocó que les enseñaran contabilidad vía virtual? ¿O sí? No. ¿Ya les tocó presencial? Sí.
¿Qué tal su profesor o profesor? ¿Sí les dejó buena enseñanza? Al parecer. Sí. Al parecer. Entonces, ahí les va. A ver qué medita este asiento, que es 100% financiero. ¿Vale? Estoy por establecer mi changarro. Feliz, tú saca feliz. Estoy por establecer mi changarro. Y necesito registrar para reflejar en mis estados financieros mi asiento de diario, ¿verdad? Y mi asiento de diario número 1 es: aporto mi capital, y como siempre, al constituir mi changarro, de 100,000 pesos. Vamos a poner, ¿cómo sería el asiento de apertura? ¿Quién me lo diga? Inicia la operación. ¿Cómo le pondríamos a la cuenta? ¿Por qué banco? Dije aportación de socios de capital. No dije deposité dinero de mi bolsa. ¿Ok? ¿Capital? ¿Dónde le ponemos capital? ¿En el debe o en el haber? ¿En el debe? Sí. ¿Seguros? Ok. Ahí la vamos a poner. ¿Y la partida doble? Capital social entra. Ok. ¿Y la partida doble para cancelar el asiento? ¿Bancos? ¿Seguro? No, perdón, es en haber y entre bancos. ¿No? ¿Bancos? Haber, capital social. Ok, ya corregimos. Y banco, Ujú. debe. Ok, bancos. Porque está entrando, ¿no? Ok, vale. Ya me quise olvidar. Yo si te hago ese asiento de diario, tú me lo contestas así, como tú lo has dicho. ¡Tache! A ver, ahí les va. Cuando uno constituye su changarro, en ese momento yo le tengo que exhibir al notario, y a lo mejor no saben ustedes, pero que lo haya hecho, y va y constituye: oye, ahí van mis 100,000 varos, notario. ¿Qué dice el notario? Bueno, te lo voy a depositar en una cuenta en el momento en que te aperture tu alta y constancia mensal. ¿No? Eso debería de ser lo correcto, ¿no creen? Pero ¿qué es lo que es la realidad? Lo que vivimos hoy. El notario nada más da fe, ok. Tú vas a meter a tu caja, porque así lo ponen en la acta constitutiva. En tu caja se encontrarán 100,000 pesos. ¿Y la caja qué es? Mi bolsa, ¿no? Y ya decido ese capital. Si me meto todo al banco, si se me ocurre comprar un escritorio, ¿verdad? Una supercomputadora, ¿verdad? X inversión, ¿no? Y ahí le daríamos ese asiento de registro. Pero como no sabemos y como estamos en el proceso de que la estamos armando, lo estamos haciendo y la vamos a hacer crecer, pero de esos efectos bien creativos, lo que nos dice nuestro principio, o las famosas NIF, ¿verdad? Yo todavía sigo viendo los principios generalmente aceptados de contabilidad, pero ahora son las NIF. Nos dice que tenemos que generar una cuenta que se llame socios, ¿verdad? Y puede ser socio hermano, y puede ser socio la unidad, ¿verdad? Bueno, fuera, ¿no? Y cada quien pues aportó su tostoncito, ¿no? Para que nos dé el 100. ¿Vale? Y así es nuestro primer asiento, que se va a ver reflejado de este estado de posición financiera en el primer periodo. ¿Vale? Y quien me diga lo contrario, le debato, ¿eh? Porque si algo sé de contabilidad, no, hombre. Si no fue el padre Pacholi, mi maestro, con más, porque no me tocó. Que dicen que fue el máster de la contabilidad. ¿Vale? Así es como se registra un asiento de diario. ¿Cuándo voy a iniciar? Mi changarro. ¿Vale? Y que obviamente lo voy a ver reflejado. ¿Dónde? Pues en mi capital y en mi activo circulante a corto plazo. ¿Por qué? Porque ahí van a estar los socios. ¿Por qué? Porque los socios pues deben esa lana, ¿no? Total, toda en su bolsa. Ya después voy a decidir a dónde la voy a implementar. ¿No? Como les digo, la inversión, que
creíble, pues métete una lanita al banco porque hay que abrir una cuenta bancaria, por lo menos te piden 10,000 pesos cuando constituyes un changarro, ¿no? Entonces, o meto los 100, y órale, y empezamos a... Lo correcto, como lo dijeron ustedes, es que entrar al banco los 100,000, ¿no? ¿Por qué? Porque de ahí empezamos a emitir un control interno. El control interno tiene que emanar con la transparencia de todas sus operaciones y actividades. Entonces, si no hay control interno, pues el administrativo, ¿cómo vamos a caer? Al suelo, ¿no? Pero bueno, esas son ideas, como dicen, bonitas, florentinas, que al final del camino no se llevan a cabo. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Vale? Ya veo que en contabilidad andan un poquito mal. La partitura, sin un control interno, está procediendo. Y realmente, ¿dónde tengo mis deficiencias para ajustar? Un presupuesto. Sí. Mi presupuesto siempre se tiene que basar en esto. ¿Sí? ¿Para qué? Para que los ingresos me hagan crecer mi riqueza. ¿Vale? Apréndanse bien esos conceptos, porque al final del camino pueden ser preguntas de examen, dice Rubén. ¿Vale? Y tan sencillo como contestar y que les pregunte, a ver, dame nada más tu concepto o precepto de finanzas. El que me diga dinero, 10. ¿Vale? Sí. Sin echar tanto chorro. Acuérdense que aquí tenemos que aprender siempre las bases. ¿Y las bases cuáles son? Que entendamos de qué estamos hablando, a dónde lo quiero llevar a cabo y qué procesos o qué características o qué lineamientos me hace generar esto. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, sí. Creo que yo tengo dudas en lo que es el proceso de control interno. Es como el procedimiento que se va a seguir, como dice usted, para que nos dé la estructividad. O sea, es como el organigrama, pero no sé cómo explicarlo. No, No es lo como que una te venga. entrega de rendimientos o algo así. Yo por lo que entendí fue la retroalimentación de las decisiones que vayamos tomando. Es como los KPIs, ¿no? De cada área. Vamos a hablar que es un conjunto de, ¿vale? Y ahí te va para que aclaremos mejor la duda. ¿Qué es un proceso para ti? Exacto. Y te lo voy a poner más claro. Y así para que lo entendamos todos, porque aquí la idea es que lo entendamos todos. Pasos a seguir, ¿no? Y esos pasos a seguir que se vuelven, y lo acabas de decir, tú lo ves así, así va a ser. ¿Por qué? Porque el instructivo, ¿qué me dice? Punto número 1, tengo que establecer cómo voy a hacer mi actividad económica. Punto número 2, cómo voy a generar mi organigrama, estructura, jerarquía, asignación de financiación. Punto número 3, cómo voy a establecer el ingreso. ¿En base a qué? Pues en base al objeto que cree mi chancarro. ¿Cómo voy a determinar ese ingreso? A través de un presupuesto. Ese presupuesto, ¿qué me va a decir? Costos, gastos y todo lo que me va a generar para generar el ingreso. Paso siguiente, lo más importante, la riqueza. Si hay riqueza, ¿qué va a haber? ¿Verdad? Y ya te lo simplifiqué tu proceso. Es como proceso y metas. Claro. Pero para establecerlo, ¿por qué es control interno? ¿Por qué insisten que es control interno? Y lo pueden oír con muchos contadores y muchos fiscalistas. Los financieros y economistas siempre nos van a hablar de dinero. Así es. Y nadie más que ustedes, dueños de changarro, no tienen que saber, ¿no? Así de fácil. Obviamente administrativo, bueno, porque procesos y administración pues van ligados, ¿no? Digo, si lo entendemos así. Yo le voy a decir a mis compañeros, ¿qué es lo que son compañeros procesos
Claro, ¿para qué complicarnos, no? Y lo podemos ligar a lo que ahorita estamos entendiendo. Si mi economía yo la entiendo, ok, tengo que generar un instructivo para poder generar lana, ¿va? ¿Sí? Así es en todos los ámbitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, estamos haciendo algo mal y entonces es cuando dicen hay que echar marcha atrás o vamos a recular para que sepamos dónde estamos regando, ¿vale? Y dentro de esos procesos nos va a dar la pauta. Bueno, obviamente, por eso van a leer ustedes el tema primero que les voy a dar, en donde nos va a decir la administración financiera en una empresa. Y ahí ya van a entender todo esto que les hablé, ¿no? ¿Vale? Sí. ¿Solucioné tu duda o te la amplié? Gracias. Esa es la idea, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que tenemos que entender aquí es que, y no estoy en contra de las finanzas, ¿no? Pero bueno, el que sepa para qué sirve el dinero, siempre va a tener en su bolsa. Así se lo digo. El dinero, y lo he platicado, y lo hago desde mis webinars, todo mi gente con la que trabajo, hay que cambiar el chip. El dinero no es una necesidad, es un medio que va a servir para cumplir mis necesidades. ¿Vale? Y el que lo vea así, le puedo asegurar que siempre va a tener dinero. El que no lo vea así, pues ahí está el dinero. ¿Vale? Sí. Ok. Y bueno, aquí viene. Estaba viendo. Ok. Está largo esto, ¿verdad? Vamos a hablar. Vamos a borrar aquí tantito y lo voy a hablar rápidamente. Ok. Dentro de esa investigación va a ser de lo que nos genere formas cuantitativas y cualitativas a ver qué me dice, ¿qué podemos entender cuantitativas dentro de un estado de posición financiera? Cantidad. Lo tangible, ¿no? La suma. Ok, vamos a ponerle que van a ser las inversiones, ¿no? Para que nos vayamos entendiendo. Y las cualitativas, ¿dónde las vamos a ver? En el estado de posición financiera. En los resultados. Exacto, exacto. Aquí mero. Ustedes ya lo dijeron. Utilidad o pérdida, ¿no? Porque se puede dar, ¿no? Y dentro de estas formas cuantitativas nos dice que tenemos que hacer una investigación. Y entonces ahí es donde entramos al proceso, ¿no? Un proceso de control interno. ¿Ok? En donde nosotros debemos de establecer qué tipo de inversiones debemos de generar para el changarro, ¿no? Para el changarro. Y dentro de lo que debemos de generar, qué tipo de costos y gastos, y si no poco, son necesarios para mi changarro, ¿vale? Y vamos a jugar aquí un poquito con esto, ¿no? Dentro de las inversiones que queremos generar en un inicio, ¿qué se les ocurre que podemos generar para changarro? Le hablé hace ratito. ¿Qué se les viene? Pues primero un lugar. ¿Qué es? Un establecimiento, ¿no? Puede ser propio o... Rentado. Claro.
Otro, ok, te lo estás adelantando, pero sí hay que establecer quién va a ser nuestros proveedores principales, ¿no? ¿Quiénes nos van a dar crédito? ¿Verdad? Ese que nos dé más crédito, y nos vamos con él, ¿no? Crédito y condiciones, ¿no? Sí. Porque eso tenemos que vivir. Y otro muy importante dentro de la inversión, ¿qué es lo que tenemos que establecer ahí? Capital, Bueno, el capital que nos genera la inversión, los intereses. mobiliario, y equipo, ¿no? Si no, ¿cómo funcionamos? Y el capital humano, porque también tienes que establecer que Claro. Bueno, vamos a poner un capital humano. ¿Cómo le llaman hoy? personal, Recursos equipo, humanos. relación. Recursos humanos. Los colaboradores. Sí. Saben que el elemento más indispensable dentro de un changarro es el recurso humano. El que llega bien tarde. Sin recurso humano no funciona el changarro, ¿eh? Así se lo digo. Y eso sí hay que saberlo valorar, ¿vale? Y ok, aquí dentro de lo que son costos y gastos, que son necesarios, ¿qué les viene a la mente? Costos y gastos necesarios para Los gastos de la administración, los costos de la mercancía. ¿Cómo se llama por lo? Vamos a poner gastos Mejorar. fijos, ¿no? Ajá. ¿Cómo se llaman gastos fijos? Sí. Esos gastos fijos, ¿a qué les suenan? ¿A qué servicios les suenan? Ah, no. Los servicios de luz, de renta, de agua, A los que son nómina. cíclicos. Todos los servicios. Los que siempre vas a Ya hacer. necesito todo. Todos los servicios. Sueldos. Del día a día. Los sueldos, ajá, nominados. No, ese va a entrar de costos. El internet, el teléfono, ¿verdad? Son Los los, Los servicios. servicios. los ¿no? servicios Claro. del establecimiento. Así es, va pronto. Ajá. Esos son los primeros que hay que establecer, nuestros primeros gastos. ¿Y costos? Ahora Es sí lo que entra te la venían diciendo. nómina. Ahora sí entra la nómina. Así es, la nómina. ¿Todo eso proveedores? No, eso ya está establecido ya. Aquí dentro de algo que debemos de tener siempre presente son mantenimientos, ¿no? Un mantenimiento preventivo. Pues nomás nos vamos a changarlo, ¿no? Otro muy importante, y hace rato lo dijeron, ¿cuánto me va a costar con mercancía o producto a vender, no? Sí. Y hay uno más que le llaman indirectos, ¿no? Yo no sé qué le llaman indirectos, pero bueno. Que indirectos, pues, estamos relacionados con eso. ¿No? Pero bueno. Eso sería la investigación inicial que haríamos tanto cuantitativamente como cualitativamente. Ahí Para los poder- directos sí. podrían entrar como las capacitaciones o los cursos. ¿No? Sí. Pero los indirectos Lo podemos. son indirectos. Son costos, sí, exacto. Bueno, exactamente podría entrar como un concepto, ¿verdad? Capacitación. Que hoy día, empresa que no lo haga, está mal. ¿Ah? No capacitas a tu gente y no le das la materia y se Las gris, herramientas. pues no va a crecer, ¿no? Ese es el tema. Entonces es muy importante que esto lo establezcan para poder establecer su forma cuantitativa y cualitativa dentro de un método de investigación. Bueno, investigación vamos a ponerle financiera, ¿vale? ¿Se lo han entendido? Sí. Fácil, ¿no? Ah, Sin entrarle, pues sí, sin entrarle, ¿no? Y ya luego hablaremos de lo que son los métodos que le llaman de razones simples. Con eso vamos a empezar la siguiente clase, ¿vale? Sí. Ok. Y de ahí ya les voy a mandar lo que es su primera tarea el lunes.